Sean todos muy bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. El canal donde compartimos historias bíblicas llenas de poder, enseñanza y vida espiritual. Te invito a que antes de comenzar este impactante relato, le des me gusta a este vídeo, te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y compartas esta narración con tus amigos y familiares para que más corazones sean edificados por la palabra de Dios. Ahora, prepárate, porque hoy conoceremos una de las historias más sorprendentes del capítulo 4 del libro de Daniel. La humillación y restauración del poderoso rey Nabucodonosor. Una historia que nos muestra que ningún poder humano puede compararse con el poder del Dios del cielo. El orgullo del rey y la lección del cielo. El gran rey Nabucodonosor, soberano de Babilonia, escribió una proclamación dirigida a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra. Su mensaje comenzaba con un tono de gratitud. Me alegra darles a conocer las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, qué grandes son sus señales y cuán poderosos sus prodigios. Su reino es un reino eterno, y su dominio permanece de generación en generación. Pero aquella alabanza tenía una historia detrás, una historia marcada por el orgullo, la locura y la humillación. Nabucodonosor, en medio del esplendor de su reinado, vivía en su majestuoso palacio, rodeado de lujos y poder. Babilonia era la joya del mundo antiguo, murallas imponentes, jardines colgantes que deslumbraban a todo visitante, y riquezas sin medida. El rey se sentía invencible. Sin embargo, una noche, mientras reposaba tranquilamente en su cama, tuvo un sueño inquietante. Un sueño tan vívido, tan perturbador, que lo llenó de temor. Mandó entonces llamar a todos los sabios de Babilonia, adivinos, magos, astrólogos y encantadores, para que le interpretaran el sueño. Pero, una vez más, ninguno pudo hacerlo. Desesperado, el rey ordenó traer ante su presencia a Daniel, a quien llamaba Belsasar, nombre babilonio que le había dado, pero a quien reconocía como hombre en quien moraba el espíritu de los dioses santos. Cuando Daniel llegó, el rey le relató su sueño. En mi sueño, vi un árbol en medio de la tierra, era muy alto. Su copa llegaba hasta el cielo y se podía ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo del árbol se refugiaban las bestias del campo, y entre sus ramas anidaban las aves del cielo, de él se alimentaban todos los seres vivientes. Hasta ese punto, el sueño parecía majestuoso, pero lo que vino después, estremeció el corazón del rey. Mientras contemplaba aquel árbol, un vigilante, un ángel del cielo, bajó y gritó con fuerza: derriben el árbol y corten sus ramas, arranquen su follaje y dispersen su fruto, que huyan las bestias de debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, atado con hierro y bronce, entre la hierba del campo. Que se empape con el rocío del cielo y comparta la suerte de las bestias del campo. Que su mente humana sea cambiada por la de un animal, y así permanezca durante 7 tiempos. Hasta que reconozca que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres, y los da a quien él quiere. El rey, confundido y turbado, miró a Daniel y le dijo: Belsasar, tú que posees el espíritu de los dioses santos, dime qué significa todo esto. Ninguno de mis sabios ha podido explicarlo, pero sé que tú puedes hacerlo. Daniel quedó en silencio. Su rostro se tornó pálido. Por un momento, el profeta quedó atónito, sin palabras, pues el significado del sueño era terrible. El rey, al notar su angustia, trató de tranquilizarlo. No te preocupes, Belsasar. Dime lo que significa, sin temor. Daniel respiró profundo y con respeto, comenzó a hablarle al poderoso rey. Mi señor, ojalá este sueño se refiriera a tus enemigos, y su cumplimiento a tus adversarios. Pero el árbol que viste, aquel que creció, se hizo fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, eres tú, oh rey. Tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio se ha extendido hasta los confines de la tierra. El profeta hizo una pausa, y con voz más grave continuó. Y en cuanto a lo que vio su majestad, al vigilante y santo que descendía del cielo y decía: corten el árbol y destrúyanlo,
Pero dejen el tocón con sus raíces, atado con hierro y bronce, entre la hierba del campo, para que se empape con el rocío del cielo y viva con las bestias del campo durante 7 tiempos, esto es lo que significa. Oh rey, y esta es la sentencia del Altísimo que ha recaído sobre ti. Daniel fijó su mirada en el monarca, y dijo con solemnidad: serás apartado de los hombres, y vivirás con las bestias del campo. Comerás hierba como los bueyes, y te empaparás con el rocío del cielo. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres, y que los da a quien él quiere. Pero en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, significa que tu reino te será devuelto cuando reconozcas que el cielo gobierna. Un profundo silencio llenó el salón. Los rostros de los cortesanos reflejaban temor. El poderoso Nabucodonosor, aquel que había conquistado naciones y levantado un imperio, escuchaba una profecía que lo reducía al nivel de una bestia del campo. Entonces, Daniel se atrevió a aconsejarle con humildad y amor genuino. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, renuncia a tus pecados practicando la justicia, y a tus maldades, mostrándote compasivo con los pobres. Tal vez así tu tranquilidad se prolongue. El rey lo escuchó en silencio. No respondió. Su orgullo, aunque herido, aún dominaba su corazón. Pasó el tiempo. Y durante 12 meses, nada parecía haber cambiado. El rey seguía disfrutando de su esplendor, rodeado de poder y reconocimiento. Pero el mensaje del cielo aún aguardaba cumplimiento. Una tarde, mientras Nabucodonosor paseaba por la terraza de su majestuoso palacio en Babilonia, contemplaba con satisfacción las obras de sus manos. A sus pies se extendía la ciudad más grandiosa del mundo antiguo, templos, murallas, torres y los famosos jardines colgantes, que muchos llamaban una de las maravillas de la tierra. Con el pecho inflado de orgullo, el rey exclamó en voz alta: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, como residencia real, con mi gran poder y para gloria de mi majestad? Pero antes de que sus palabras terminaran de resonar en el aire, una voz poderosa descendió del cielo y retumbó como un trueno. A ti se te dice, oh rey Nabucodonosor: tu reino ha sido quitado de ti. Serás apartado de los hombres, vivirás con las bestias del campo y comerás hierba como los bueyes. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y los da a quien él quiere. Y en ese mismo instante, la sentencia se cumplió. El orgullo del monarca se desplomó junto con su razón. Su mente se nubló, su semblante cambió, y su corazón humano fue transformado en el de una bestia. Los siervos del palacio huyeron aterrados. El rey, ahora confundido y fuera de sí, fue expulsado de su morada real. Vagó por los campos, cubierto de rocío y polvo, alimentándose de hierba como los animales. Su cuerpo se cubrió de vello, y sus uñas crecieron como las garras de un ave. El hombre más poderoso del mundo se convirtió en el ejemplo viviente de que ningún trono puede sostenerse sin la humildad delante de Dios. Pasaron los días, las semanas y los meses. El gran rey Nabucodonosor, que antes se sentaba en tronos de oro y recibía homenajes de los pueblos, ahora vagaba entre los campos, sin conciencia de su pasado. El rocío del cielo caía sobre su cuerpo cada madrugada, su cabello crecía largo y enmarañado, y sus uñas se asemejaban a las garras de un ave rapaz. Aquel que un día fue el orgullo de Babilonia, ahora se arrastraba por la tierra como un animal salvaje. Los ciudadanos hablaban con temor y vergüenza de su antiguo monarca, y los palacios que una vez resonaron con su voz de mando ahora guardaban silencio. Durante 7 tiempos, el juicio divino permaneció sobre él. Dios, en su soberanía, había humillado al poderoso para mostrar al mundo que la gloria humana no es eterna y que toda autoridad pertenece al Altísimo. Pero el Dios del cielo, lleno de misericordia, no había olvidado a Nabucodonosor. El tiempo señalado se cumplió, y una nueva aurora amaneció sobre el corazón del rey. En medio de su locura, un destello de conciencia regresó. El rey levantó su mirada hacia el cielo, y por primera vez en mucho tiempo, reconoció al Dios verdadero. Con voz temblorosa, pero llena de sinceridad, Nabucodonosor proclamó:
Alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es eterno y su reino de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, él hace lo que quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? El orgullo que una vez cegó su corazón había desaparecido. En su lugar, había nacido una profunda humildad y un temor reverente hacia el Dios soberano. En ese mismo momento, la mente del rey fue restaurada. Su majestad y su trono le fueron devueltos, y los nobles y consejeros acudieron a buscarlo. Lo vistieron nuevamente con ropas reales y lo llevaron de regreso a su palacio. El hombre que había vivido como una bestia volvió a ser un rey, pero ya no el mismo. Su mirada reflejaba sabiduría, su voz resonaba con gratitud, y su corazón latía con reverencia hacia el Altísimo. El propio Nabucodonosor, transformado por la gracia, declaró con emoción ante todo el reino: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Babilonia entera fue testigo de este milagro. El rey que había construido una ciudad de gloria terrenal, ahora edificaba algo mucho más grande. Un testimonio eterno de la justicia y la misericordia de Dios. El hombre que antes se exaltó por encima del cielo, aprendió a doblar su rodilla ante el Dios que gobierna el universo. El reino de Babilonia volvió a la estabilidad, pero el corazón del rey Nabucodonosor jamás volvió a ser el mismo. Ahora, aquel soberano que una vez se gloriaba en sus logros y su poder, se convertía en testigo viviente de la gracia y la soberanía de Dios. Sus palabras finales quedaron escritas como una proclamación eterna. Yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que caminan con soberbia. Así terminó la historia del rey más poderoso de la tierra, un hombre que aprendió, a través del quebrantamiento, que ningún trono ni gloria humana puede resistir la voluntad del Dios Altísimo. Durante 7 años fue reducido a la condición de una bestia, pero al final, fue restaurado, no solo a su trono, sino a una nueva conciencia espiritual. Comprendió que el poder, la sabiduría y la vida misma pertenecen solo a Dios, y que todo lo que el ser humano posee, es por su misericordia. La lección del cielo quedó grabada no solo en la historia de Babilonia, sino en la memoria de toda la humanidad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El capítulo 4 del libro de Daniel nos enseña una verdad profunda. El orgullo es un enemigo silencioso que puede elevar al ser humano hasta las nubes, solo para hacerlo caer desde lo más alto. Nabucodonosor lo tenía todo: poder, riqueza, fama y autoridad, pero le faltaba lo más importante: reconocer que el cielo gobierna. Dios, en su justicia y amor, permitió su caída para salvar su alma. Y cuando el rey levantó sus ojos al cielo en humildad, el Señor lo restauró con misericordia. Así también ocurre con nosotros: cuando nos humillamos ante Dios, Él nos levanta; cuando reconocemos nuestra dependencia de Él, su gracia nos restaura. Nunca olvidemos que todo lo que somos y tenemos procede de Dios. El verdadero poder no está en dominar reinos, sino en rendir el corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por acompañarnos en este impactante relato del libro de Daniel. Si esta historia ha tocado tu corazón, regálanos un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este vídeo con otros para que más personas puedan ser edificadas por la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio de Narrativas de Fe y Esperanza, donde seguiremos explorando las grandes enseñanzas que transforman el alma y fortalecen la fe. Hasta la próxima, y que la gracia del Señor te acompañe siempre.